Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy distinguida audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días. Distinguidos invitados internacionales, expertos, funcionarios electorales nacionales y de la región latinoamericana, miembros de la academia, estudiantes y representantes de organismos de la sociedad civil. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores su apoyo para que en su casa desarrollemos este evento internacional. Hace más de 150 años, un presidente mexicano, Benito Juárez, apuntaba con un tono profético lo siguiente: la democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad su indestructible arma y la perfección posible el fin hacia donde se dirige. Hoy, la mayoría de los latinoamericanos seguimos perfeccionando nuestra democracia. Para ello requerimos de las reflexiones de los mejores y de los hombres de acción, los políticos, pero también requerimos de las reflexiones de los hombres y de las mujeres de pensamiento, los académicos y los expertos. Por ello, distintas instituciones nacionales e internacionales hemos preparado un programa para reflexionar sobre la integridad electoral y así tener elementos e ideas para perfeccionar nuestra democracia. En el año 2012, la Fundación Kofi Annan, junto con IDEA Internacional, prepararon un reporte sobre la estrategia para mejorar la integridad de las elecciones en el mundo. Hoy lo haremos, pero en clave latinoamericana. Hoy la Fundación Kofi Annan, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Parlamento Latinoamericano, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral han preparado un programa para discutir diversos temas y perspectivas para mejorar la integridad electoral de nuestras democracias. Preside en este acto el señor Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso. El señor Alan Doss, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan. La magistrada Mónica Arali Soto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. La embajadora Blanca Alcalá, presidenta alterna del Parlamento Latinoamericano. El maestro Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos también la distinguida presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y del expresidente de Chile, don Ricardo Lagos. Tiene la palabra el doctor Lorenzo Córdoba para iniciar nuestro programa. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor poder participar en esta sesión de inauguración del Seminario sobre Integridad Electoral en América Latina, que varias instituciones hemos realizado bajo la coordinación de la Fundación Kofi Annan, a quienes les agradecemos particularmente el interés, pero sobre todo la iniciativa que hoy se concreta. Señor secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray,
señor Alan Doss, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan, magistrada Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senadora Blanca Alcalá, presidenta alterna del Parlatino, doctor Santiago Nieto, fiscal especializado para la atención de delitos electorales, y maestro Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, titulares de las instituciones cuya convergencia ha permitido que hoy nos encontremos esta mañana reunidos para arrancar los trabajos de la Conferencia Internacional sobre Integridad Electoral en América Latina. 2018 será un año particularmente importante en términos electorales para América Latina. Entre octubre de este año, de 2017, y antes de que concluya el próximo, 12 países de los 19 que integran la plataforma continental de la región celebraremos elecciones. Estamos hablando de que más del 80% de la población latinoamericana se verá impactada por los resultados de los comicios que se realizarán en los próximos meses. Para las autoridades electorales, la organización de dichas contiendas representa un gran reto, ya que se llevará a cabo en momentos en los que la satisfacción con la democracia se encuentra en niveles similares a los que se tenían en el ya lejano 1995. La discrepancia entre las expectativas y los resultados entregados por los gobiernos surgidos en las urnas democráticamente y que se manifiesta en el distanciamiento de los ciudadanos de la política, en la crisis de representatividad de los partidos políticos y en la falta de confianza en general en las instituciones públicas, está desafiando la estabilidad de los sistemas democráticos en América Latina y vulnerando sus instituciones y su capacidad para enfrentar los problemas que nos aquejan. No se trata, hay que decirlo, de un problema coyuntural. Estamos hablando de una tendencia que se ha agudizado por la debilidad del Estado de Derecho y por la incapacidad para procesar adecuadamente las demandas generadas por la transformación generacional en nuestros países por parte de gobiernos democráticamente electos. Creo que tenemos que reconocer, en parte, que la sobrecarga de expectativas con las que se modeló el anhelo democrático para salir del autoritarismo en nuestro subcontinente se ha enfrentado a un mundo globalizado que en su apuesta por la liberalización de la economía, en su apuesta por generar modelos de desarrollo, sin embargo, ha sido insuficiente para concretar los deseos, los anhelos de justicia social que han acompañado el proceso democratizador y han incrementado la desigualdad en nuestras naciones. Con ello no quiero decir que los últimos 25 años de ninguna manera sean quinquenios perdidos en clave democrática. Indudablemente nuestros sistemas democráticos han avanzado y los procedimientos electorales de la región son evidentemente mejores que en el pasado. Nadie puede negar que el pluralismo político se ha arraigado y que las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la cooperación técnica internacional y los resultados de las misiones de asistencia y observación electoral han contribuido a que las elecciones auténticas se conviertan en el principal método para distribuir el poder político en América Latina. Pero las pulsiones autoritarias y el ejercicio autocrático del poder no solo no han sido actitudes completamente erradicadas, sino que se mantienen en diversos sectores como sombras en el horizonte de nuestras incipientes democracias. Estas actitudes, como hemos visto en fechas recientes, no solo se extinguieron con la transición a la democracia, sino que aún están presentes y se expresan en la simulación de cambios institucionales que favorecen la manipulación de la voluntad emitida en las urnas. Permítame decirlo con todas sus letras. Los partidos y los actores políticos no están siendo suficientemente sensibles del daño que la corrupción y la impunidad, así como los ataques sistemáticos a las autoridades electorales, están provocando en la recreación de la democracia como el principal mecanismo civilizatorio de las sociedades modernas. Atacar al árbitro de las elecciones como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está provocando es mayor malestar con la vida democrática y descrédito de quienes ganan y de quienes pierden también. Permítanme en ello ser enfático. Debilitar a la institucionalidad democrática no construye futuro, siembra el terreno para el regreso o eventualmente
la evocación de un pasado autoritario. Ese es el contexto en el que estamos enfrentando este evento, estamos realizando este evento sobre integridad electoral en América Latina. Estamos en un momento en el que debemos procesar con creatividad, con imparcialidad y con visión de Estado el desencanto con la democracia para impedir que se sigan vulnerando a las instituciones democráticas. Es necesario que de cara a los próximos comicios, partidos y actores políticos, candidatos, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, veamos los procesos electorales como una función de Estado que ayuda a recrear la vida en comunidad y en la que cada uno debe asumir responsablemente el rol que le corresponde. Estoy convencido que hoy por hoy la defensa de la institucionalidad democrática representa la mejor defensa de la estabilidad política de nuestra región. De no cambiar la forma en la que se ejerce el poder político, de no crear los contextos de exigencia que inhiban a las autoridades a beneficiarse de los cargos públicos, de no asumir un compromiso generacional con la construcción de una cultura cívica que reinserte a la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas, las democracias latinoamericanas estarán destinadas a seguirse debilitando año con año, elección tras elección. De ahí la importancia del enfoque de integridad electoral, asumir que el fortalecimiento de los sistemas democráticos es una responsabilidad colectiva que parte de las normas y principios universales para la recreación de elecciones, pero que trasciende los procedimientos, las normas y los calendarios electorales. La integridad electoral supone un compromiso colectivo que va más allá de las atribuciones de las autoridades electorales, los partidos y actores políticos, y que no solo incluye, sino que subraya la participación de las organizaciones de la sociedad, de los medios de comunicación, de la cooperación y la observación internacional en clave democrática y, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad y de la ciudadanía misma. Por ello, permítanme agradecer a cada uno de ustedes el interés por participar tanto en la organización de este foro como en las deliberaciones que aquí tendremos para impulsar la integridad electoral en nuestros países. Estoy seguro de que de este evento surgirán reflexiones que nos ayudarán a fortalecer la convivencia democrática, que contribuirán a elevar los contextos de exigencia para quienes busquen cargos públicos de elección popular en las próximas elecciones en nuestros países y que auxiliarán a las autoridades y organismos participantes en este foro en nuestro incesante compromiso para elevar la calidad de la democracia a través de sus elecciones en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Tiene uso de la palabra el señor Alan Dos. Your Excellency, Minister of Foreign Affairs, Secretario de Relaciones Exteriores, damas y caballeros, distinguidos invitados, les tengo que confesar que quisiera yo hacer estas observaciones en español, pero decidí que mejor no ofendo la integridad del idioma español. Y con su permiso voy a seguir entonces mi discurso en inglés. A nombre de la Fundación Kofi Annan y junto con nuestros aliados, es un placer para nosotros estar aquí en esta conferencia sobre integridad electoral en América Latina. El presidente Kofi Annan me pidió transmitir su agradecimiento con todos ustedes, a ustedes. Vamos a escucharlo a través de un mensaje en video. Esta conferencia, quisiera yo enfatizar, es el resultado de un esfuerzo colaborativo. Déjenme agradecer entonces al secretario de Relaciones Exteriores de México y además por estar aquí presente y por ser nuestro anfitrión, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral de México, el Tribunal Federal, la Fiscalía Especializada, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano y del Caribeño por su gran apoyo.
Es un honor para nosotros tener al expresidente Ricardo Lagos de Chile, quien también nos dará su conferencia magistral. Él también es miembro del Parlamento y él quiere apoyar el trabajo de la iniciativa de integridad electoral. También tenemos la presencia de la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, quien también se dirigirá a nosotros en una conferencia, y mañana también cuando terminemos el evento. Estoy seguro que su experiencia y sabiduría como líderes y practicantes de la política electoral enriquecerá nuestros debates de estos 2 días. Le agradezco también a nuestra lista impresionante de moderadores, de oradores, y también permítame expresar un agradecimiento personal a nuestra colega Alanis, la señora Alanis, por volver esta conferencia a una realidad. Muchas gracias, Carmen Alanis. Damas y caballeros, algunas palabras a manera de antecedente para haber llegado a esta conferencia. Fue en el año 2012 cuando Kofi Annan se reunió con Idea Internacional con la Comisión Global sobre Democracia Electoral y sobre Seguridad. La comisión trabajó y tuvieron a un grupo de 6 personas, hacedores de políticas, académicos, sociedad civil, político y partidos políticos de todo el mundo. Y como el tipo de evento que tenemos hoy y el reporte de la comisión nos llevó a una paradoja fundamental. Las elecciones se están volviendo casi universales, pero la legitimidad de muchas de estas elecciones era cuestionable y como consecuencia el significado de democracia cada vez más se veía cuestionado, porque las elecciones eran legales, pero no necesariamente se consideraban legítimas. La iniciativa de la integridad electoral salió de este grupo. Es una red formal de instituciones y de personas que tienen el objetivo de salvaguardar la legitimidad de las elecciones, que es algo crucial, importante para la vida democrática saludable y los procesos pacíficos electorales. Como nosotros vemos una y otra vez, las elecciones sin una verdadera y percibida legitimidad van en detrimento en lugar de mejorar la democracia. Y hay algunas cosas que hasta pudieran provocar violencia. Cuando funciona bien, la democracia es un sistema que permite un cambio pacífico a través de las elecciones, pero si las personas pierden la fe en las elecciones, pierden la fe en la democracia misma. Y las personas, cuando pierden la fe en la democracia, la competencia política no desaparece, sino que por el contrario, con frecuencia se ve presente en formas más violentas y caóticas. El enfoque, por consiguiente, es identificar las elecciones en riesgo. Nosotros trabajamos con los líderes y otros grupos políticos y los grupos de la sociedad con anticipación para difuminar los riesgos y las tensiones, pero también trabajamos en las preocupaciones políticas que sabemos que son importantísimas para la legitimidad de los procesos electorales, como es el acceso a la justicia electoral. Vamos a encontrar aquí algunos documentos de las políticas sobre diferentes temas que tienen que ver con la integridad electoral. Les pedimos que por favor se los lleven y si no se los llevan, me los voy a tener que regresar a Ginebra. Entonces, por favor, llévense estos documentos. La práctica democrática ha avanzado significativamente en América Latina desde el rechazo histórico que vimos en algunas dictaduras y represiones. Es por eso que todos los pasos que se han tomado en la dirección correcta hacia la elección y la democracia y todo lo que se practica en América Latina nos lleva a democracia a todas partes. Aunque todavía seguimos enfrentando desafíos, la democracia siempre es un trabajo que está avanzando, caminando. Hoy y mañana quisiéramos explorar estos desafíos y cómo es que los podemos abordar. Por eso les pido a todos, hablen honestamente, de manera abierta. Les vuelvo a agradecer por estar presentes esta mañana con nosotros y por ser parte de este esfuerzo global para hacer avanzar la integridad electoral y la democracia. Muchas gracias. Ahora tiene uso de la palabra la magistrada Mónica Aralí Soto. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor compartir este presidium
con el secretario de Relaciones Exteriores de México, doctor Luis Videgaray, con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, el director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan, Alan Doss, con el fiscal especializado para la atención de los delitos electorales, Santiago Nieto, la presidenta alterna de Parlatino, Blanca Alcalá, y el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez. Expreso mi felicitación más profunda a la Fundación Kofi Annan por organizar este importante evento, además de extender un reconocimiento a todo el equipo que hizo posible la organización exitosa del mismo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se congratula en participar en la inauguración de este seminario que reúne a tan altas personalidades de la política de América Latina y México, extitulares de estados, presidentas y presidentes de tribunales electorales de la República Mexicana y de la región, titulares de autoridades e instituciones electorales, OPLES, tribunales locales y organismos internacionales, igualmente asistentes de la academia y medios de comunicación. Tengo el privilegio de compartir con ustedes, en representación de la magistrada presidenta Janine Otálora Malasis y de los demás integrantes del Pleno, este día, quienes por supuesto a través de mi conducto les hacen llegar un muy sentido saludo y la más cordial bienvenida a nuestros invitados extranjeros. El intercambio de ideas y lecciones aprendidas, como el que hoy nos reúne, consiste en una revisión global del estado de la integridad electoral en la región. Constituye un ejercicio primordial para identificar avances y posibles retrocesos en la consolidación de nuestras democracias. El ejercicio comparativo de buenas prácticas es un referente obligado para el fortalecimiento de las instituciones democráticas sólidas, la construcción y acercamiento de una ciudadanía más activa, así como el empoderamiento de las mujeres en la política. El concepto de integridad electoral nació como un marco de análisis necesario para crear los estándares internacionales mínimos para el diseño electoral y desarrollo de los procesos comiciales. En su núcleo queda la idea de elecciones libres, justas y competitivas. Y esto sucede cuando la ciudadanía vota libremente y en secreto, cuando todas las partes interesadas pueden presentarse a un cargo, cuando existen medidas legales para reglamentar y solucionar los conflictos, cuando los votos se cuentan con transparencia e imparcialidad y hay más de una opción con posibilidad real de ganar y competir en condiciones de igualdad entre ellos. Asimismo, cuando los conflictos electorales y postelectorales se resuelven por la vía de las instituciones. Desde un sentido más específico, la integridad electoral busca arropar códigos de conducta éticos y políticamente aceptados, marcos legales justos, incluyentes e igualitarios, elecciones limpias, transparentes e imparciales, libertad política para participar de manera libre e igualitaria en un clima exento de amenazas y violencia, responsabilidades de quienes se involucran y mecanismos para salvaguardar la integridad y asegurar la rendición de cuentas, así como la aplicación irrestricta de la ley. Igualmente, el concepto de integridad electoral pretende extraer de los tratados y convenios internacionales un conjunto de reglas y estándares cuya observación y aplicación es necesaria para generar un proceso electoral limpio, competitivo y cuyos resultados podrán ser reconocidos
por los actores políticos internos y externos, dotando de legitimidad al gobierno en turno. Con ello, se busca generar un marco conceptual y sinergias necesarias para ejercer las actividades asistenciales y de observación electoral y que al mismo tiempo permita realizar una comparación entre la calidad del proceso electoral en distintos países. La naturaleza cíclica de este proceso implica que los resultados de esa comparación y observación dan pie a un perfeccionamiento constante de los estándares internacionales y la inclusión de las mejores prácticas dentro de los mecanismos y soluciones recomendadas. La naturaleza de la democracia, sus instituciones y los procesos electorales implica que los avances democráticos no nos están dados de una vez por todas y para siempre. Al contrario, requieren de constante trabajo ciudadano y reforzamiento y un cuidado institucional que vaya encaminado a elevar su calidad. Finalmente, con este ánimo de aprendizaje, de intercambio de experiencias, de reflexión y diálogo sobre la integridad en América Latina, agradezco nuevamente a las instituciones convocantes y a las participantes y los participantes que hagan posible que se logre este gran esfuerzo y diálogo. Estoy segura que los trabajos de estos 2 días serán de interés y provecho para todas, para todos y para la democracia de México y de América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada Soto. Le pediremos ahora hacer uso de su intervención al doctor Santiago Nieto. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores del Estado mexicano. Mr. Alan Doss, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Senadora Blanca Alcalá, presidenta alterna de Parlatino, embajadora. Por supuesto, magistrada Mónica Soto, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es muy digno contar, muy honroso para la FEPADE participar en este evento y contar el día de hoy con la presencia de la presidenta Laura Chinchilla, del presidente Ricardo Lagos. El tema central que nos reúne el día de hoy es la integridad electoral. Hace más de 30 años, los conceptos en los cuales la ciencia política y el derecho conjugaban para efecto de analizar la realidad política tenían que ver con el concepto de transición democrática. Esto evidentemente ha quedado atrás. Las transiciones democráticas en América Latina de hace más de 30 años dieron como resultado regímenes democráticos basados en 2 premisas claves: las instituciones electorales autónomas, imparciales, independientes y los sistemas de partidos políticos de naturaleza plural. Han pasado más de 30 años y debemos preguntarnos qué ha sucedido con la calidad del sistema electoral, de los sistemas electorales de América Latina. El modelo, hay que reconocerlo, ha tenido grandes e importantes avances en la región. Sin embargo, hay que reconocer que en las últimas fechas existe un incremento cada vez más constante del índice de insatisfacción de ciudadanos latinoamericanos y ciudadanas latinoamericanas respecto al concepto de la democracia. Tenemos una sociedad cada vez más exigente que obliga a las autoridades electorales a replantear el modelo que llevamos a cabo y mejorarlo a partir de las mejores prácticas que se encuentran en la región. Para esto no sirven de nada los discursos autocomplacientes, las posiciones absolutamente acríticas. Necesitamos ser absolutamente críticos de lo que estamos viviendo y a partir de ahí generar propuestas para poder mejorar la calidad del sistema democrático.
El contexto actual es de una sobredimensión de expectativas, es de un concepto y un modelo y un contexto de elecciones cerradas, en los cuales la participación política se define por pocos puntos porcentuales. Es un modelo en donde tenemos una eficacia institucional importante, sin embargo, que no está exenta de críticas y cuestionamientos por parte de la sociedad, de la academia y de los medios de comunicación. Creo que hoy el punto central es revisar la integridad electoral y eso es lo que nos reúne en este foro. El combate decidido a las malas prácticas y, por supuesto, a los delitos electorales, a la violación de los derechos político-electorales, a la inequidad en las campañas electorales y a la violación de los bienes jurídicos tutelados por los principios constitucionales en materia electoral y, por supuesto, por los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal electoral. Hoy, los caminos tienen que apuntar hacia combatir el financiamiento ilícito en las campañas electorales. Debemos reconocer que existe en nuestro continente, en nuestro subcontinente, una relación directa entre corrupción y delitos electorales que se traduce en el desvío de recursos públicos, en el financiamiento ilícito, en el peculado electoral o en algunos otros elementos inclusive de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Es importante, primero, reconocerlo para poder combatirlo y, segundo, establecer las mejores estrategias para efecto de que, sancionando este tipo de conductas que violan la equidad en la contienda electoral, podamos tener mayor legitimidad del sistema. Hoy el camino pasa por revisar qué está sucediendo en los temas de violencia. Como nunca había pasado desde la transición democrática en México, en 2015 tuvimos que enfrentar escenarios de violencia en contra de autoridades electorales. En varios países de América Latina hemos encontrado también esta constante y esta crítica hacia la autoridad electoral. Es importante que podamos encontrar los errores del diseño y podamos señalarle a esos grupos sociales que están atacando con violencia a las autoridades que ese no es el camino a seguir. Y por supuesto, en el marco de la violencia tenemos que resaltar el incremento en Bolivia, en México y en otras latitudes de la violencia política en contra de las mujeres y la necesidad de combatirla de forma efectiva. Para ello, se requiere revisar la institucionalidad electoral. Se requiere revisar aquellos dos grandes avances a los que me referí y a los que llegamos en las transiciones democráticas, las instituciones electorales autónomas, imparciales y el sistema de partidos políticos de naturaleza plural. Es importante que a partir de los estudios que se generen en estos días, de las reflexiones que tengamos, vayamos pensando que la mejor forma de legitimar a una autoridad es que ejerza las funciones para las cuales fue diseñada. En el caso específico de los tribunales, defender los derechos político-electorales; en el caso específico de las fiscalías electorales, perseguir los delitos electorales; y en el caso específico de las autoridades administrativas, la organización de los comicios. Creo que el punto central se encuentra en eso, en actuar conforme lo marcan los principios constitucionales, sin ataduras, sin atavismos y sin soslayar ni minimizar ninguno de los problemas que se presentan en nuestros estados democráticos contemporáneos. Creo que el objetivo de hoy es plantear una alianza estratégica entre las autoridades electorales de todos los países de la región que vamos a tener comicios entre 2017 y 2018 para la renovación de los ejecutivos en 10 países de nuestra región. Un acuerdo entre la academia y las instituciones electorales de poder revisar y poder plantear cuáles son las mejoras que se necesitan para seguir perfeccionando el sistema electoral en todos los países de América Latina. Ese creo que es el tema de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del doctor Santiago Nieto. Le pediremos hacer uso de la palabra a la embajadora Blanca Alcalá. Muy distinguido señor canciller, doctor Luis Videgaray Caso, y desde el martes pasado mi jefe como titular de la Cancillería Mexicana. Con su venia, señor canciller. Señor Alan Doyce, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan y coordinador de la Iniciativa de Integridad Electoral. Doctor José Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Estimada amiga, magistrada Mónica Soto, estimado titular de la FEPADE, doctor Santiago Nieto, estimada doctora Carmen Annalís, y saludo también desde aquí
a los señores expresidentes Ricardo Lagos, Laura Chinchilla y al secretario general del Parlatino, al diputado Rolando González Ulloa. Permítanme, en primer término, agradecer y reconocer la iniciativa que la Fundación Kofi Annan y sus aliados estratégicos al elegir como tema de este foro el de integridad electoral y colocar en el centro del debate uno de los temas cruciales para el fortalecimiento de la democracia en cualquier nación del mundo y de manera particular en los países de América Latina y el Caribe. Recuerdo que hace varios meses, cuando estando al frente del Parlatino, la doctora Alanís nos compartió la propuesta, no solo nos entusiasmó el proyecto a quienes integramos la directiva del Parlatino, sino también valoramos la pertinencia que estos temas se discutieran al más alto nivel, pues cada vez con mayor frecuencia en las discusiones y las preocupaciones de todos los parlamentarios está precisamente el desafío que representan la realización de los procesos electorales con absoluta transparencia, con equidad, con legalidad, que permitan, sin duda, resignificar el papel de los partidos políticos, de los candidatos a cargos de elección popular, de las instituciones responsables de la organización y vigilancia de las mismas, pero sobre todo de revertir la distancia que cada vez existe más entre los ciudadanos y todo aquello que está relacionada con la política, el poder y las instituciones. Hoy, desafortunadamente, y considero que todos podemos estar conscientes de ellos, existe un gran distanciamiento entre partidos políticos y ciudadanos. De hecho, sostienen diversos analistas que algunos partidos en la región han dejado de ser estructuras territoriales de representación política para transformarse solamente en estructuras electorales. Sin embargo, la democracia no puede considerarse sin los partidos políticos. No hay democracia en el mundo que no cuente con este tipo de organizaciones, porque son ellas el sustento de la representación social y buena parte del andamiaje democrático se sostiene precisamente por ellos. Y aunque la democracia es mucho más que los partidos políticos, aquí hay representantes de la sociedad civil que nos dan cuenta de ello. Definitivamente su legitimidad depende mucho del carácter democrático, de su lealtad de sus reglas y también de la vocación auténtica de sus líderes e integrantes. La integridad electoral en sí, por su parte, supone de entrada 3 elementos claves para poder sustentarse. Primero, elecciones libres, regulares y competitivas, lo que implica, como lo sostiene el clásico Robert Dahl en la teoría sobre la poliarquía, entre otras cosas, primero, de libertad de asociación y expresión de las ideas. Segundo, del derecho al sufragio libre. Y tercero, del derecho a competir electoralmente. Pero todas estas condiciones, señoras y señores, que son indispensables en la democracia, no garantizan necesariamente la integridad de los procesos electorales, y me refiero a la integridad entendida como pulcritud. Debemos tener claro que las elecciones son un escenario fundamental en la lucha por el poder político entre los diferentes partidos y candidatos, que conviven en un mismo espacio público. Las elecciones, pues, significan, además de la designación de las autoridades que representarán a la ciudadanía, la distribución del poder político entre distintos actores y grupos de la sociedad. En este sentido, figuran, sin duda también, de manera preponderante, lo que aquí sostenimos los partidos políticos. Y lo digo porque en el Parlatino participan representantes de todos los partidos políticos de América Latina y el Caribe. Y ahí las discusiones giran precisamente en torno en qué estamos haciendo bien y qué cosas nos faltan por perfeccionar. Por ello, insisto, las reglas y procedimientos electorales adquieren una relevancia significativa, porque al final de cuentas de ellas depende la legalidad del proceso electoral y más aún la legitimidad del grupo gobernante. En este sentido, la legalidad es a lo jurídico lo que la legitimidad es a lo político. Y en esta crisis de partidos políticos y en esta que hemos escuchado de voz de quienes me han antecedido de la palabra, sin duda, mucho tiene que ver la pulcritud de los procesos electorales. El panorama general en América Latina es de elecciones libres, regulares, competitivas, calificadas por autoridades que gozan de autonomía o cuyos procesos tienen en la lógica procedimental inobjetable.
Desafortunadamente, hoy se asoma en la región también un caso que es la excepción. Sin embargo, a pesar de que se realicen en casi toda la región procesos electorales con certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados, la pulcritud y la lealtad de los institutos políticos es algo que aún debe perfeccionarse. Gastos de campaña, persuasión de electores, guerras sucias contra los candidatos oponentes y una larga lista de etcéteras configuran un sinfín de temas en lo que es necesario trabajar. Por ello aplaudo que precisamente este foro nos dé la oportunidad de hacerlo. Trabajar precisamente para beneficio de la democracia en primer término, pero también para recuperar la confianza ciudadana en los índices de aceptación de ella como régimen de gobierno y como forma de organización de la sociedad. Aquí en México hay un refrán popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Parecen que en términos de democracia la máxima también se aplica y se valora la democracia y sus libertades cuando se instala un régimen autócrata que en ocasiones pone en riesgo precisamente esas libertades. Diego Valadez, un destacado jurista mexicano, refería recientemente en uno de sus escritos que el ascenso al poder de líderes autoritarios está relacionado muchas veces con el desprestigio de los partidos políticos, con la crisis de las propias instituciones, como respuesta también a la corrupción e ineptitud de algunos gobernantes y a la incapacidad de algunas instituciones para ejercer controles sobre ellos mismos. Terminaría diciendo que una de las virtudes de la democracia es precisamente la convivencia, incluso con los enemigos de la misma, quienes gozan de las mismas libertades que cualquier otro ciudadano, las cuales negarán una vez instalados en el poder. Por ello, considero que el piso básico de la democracia lo constituye la integridad electoral, el punto de partida y de renovación de la democracia misma. Auguro el mayor de éxito en estas reflexiones para bien de América Latina y, por supuesto, de la gente que en ella reside. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de la embajadora Alcalá. Le pediríamos hacer uso de la palabra al maestro Mario Velázquez. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gran honor compartir esta mesa y particularmente con todas y todos quienes están el día de hoy en este gran evento que sin duda tenemos todos en común el objetivo de que la integridad electoral sea un estándar en las elecciones de todos los países de nuestra región. Doctor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, magistrada Mónica Soto, estimado doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la atención de delitos electorales, señor Alan Doss, director ejecutivo de la fundación que hoy nos permite tener este gran evento, senadora Blanca Alcalá, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, distinguidas invitadas e invitados. Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es un honor participar en la organización de este foro que se alinea con la visión y la misión institucionales de administrar elecciones locales íntegras, conducir instrumentos de participación incluyentes y promover entre las y los habitantes de la Ciudad de México la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía. A lo largo de la vida institucional del entonces denominado IEDF, ahora ISM, el trabajo ha tenido como fin robustecer el compromiso para asegurar la integridad absoluta en los procesos electorales y de participación ciudadana, para brindar certeza que las autoridades, los actores políticos y las y los ciudadanos están encaminados a salvaguardar la voluntad libre y auténtica de las personas
como el único factor del que emane la autoridad gubernamental, asegurando así la esencia misma del derecho efectivo de cada ciudadano de ser parte del gobierno de su ciudad o de su país. A lo largo del siglo pasado, la expansión del modelo democrático por prácticamente todo el planeta y el consecuente incremento exponencial en el número y frecuencia de elecciones plurales competitivas celebradas en todos los continentes ha llevado a que entre la comunidad internacional se robustezca el interés en la suscripción de acuerdos multilaterales, pactos, convenciones, tratados y protocolos internacionales en materia de derechos políticos, mismos que han delineado y homogeneizado paulatinamente estándares para dotar a cada elección, a través de mecanismos idóneos y una ingeniería institucional adecuada a cada realidad, de la confiabilidad indispensable para hacer de las elecciones instrumentos eficientes y aptos para que la participación de la ciudadanía en la formación de la voluntad política se exprese con transparencia y libertad, siempre a través de elecciones honestas, creíbles, regulares e incluyentes. En el marco de la aplicación de estos instrumentos es que el análisis riguroso de expertos, académicos, investigadores y funcionarios electorales con amplia experiencia que el día de hoy y el día de mañana tendremos la oportunidad de escuchar, nos permitirá esquematizar nuevos modelos como el de la integridad electoral, mediante el cual, a través de la definición de estándares internacionales que se han de cumplir a lo largo de todas las fases del ciclo electoral, podemos entender de mejor manera que malas prácticas que se suscitan hoy día, aún y a pesar de toda la reglamentación en cada una de las fases electorales, nos permitan establecer y definir acciones y estrategias para prevenirlas y erradicarlas, así como alentar los valores, los principios y las buenas prácticas que sabemos y debemos, no solo se deben respetar, sino alcanzar su interiorización entre la ciudadanía, los partidos políticos, los funcionarios electorales y las y los representantes de los gobernantes, para poder afirmar que nuestros procesos son íntegros y cabales. En este camino, ciertamente se han logrado importantes avances en la erradicación de prácticas fraudulentas, particularmente en aquellos tendientes a alterar la voluntad en la casilla mediante la manipulación de los votos depositados o en las actas. Sin embargo, mucho queda por hacer ante los retos a que los fenómenos que hoy vivimos, particularmente en nuestro país y en nuestra ciudad, con relación al vertiginoso avance en las tecnologías de la información, la globalización de la economía y la automatización de los procesos bancarios para la transferencia y dispersión de recursos, que ha dado lugar, especialmente en el tema de la distribución y el ejercicio de recursos no necesariamente procedentes del financiamiento público, y la persistencia de leyes que no son aptas para prevenir y sancionar todas las prácticas indebidas susceptibles de ser cometidas mediante los elementos que hoy aporta la tecnología. En ese sentido, el día de hoy damos la bienvenida a este foro donde estoy seguro escucharemos una serie de experiencias que nos permitirán, desde el ámbito del Sistema Nacional Electoral al cual estamos integrados todos los organismos electorales del país, para alcanzar el próximo mes de julio de 2018 unas elecciones legítimas, unas elecciones que desde luego tengan como principal objetivo el respeto de la voluntad ciudadana. Los trabajos de este encuentro, estoy seguro, resultarán de gran utilidad para todas y todos quienes hemos dedicado nuestra vida a los procesos electorales y particularmente a alcanzar la legitimidad y la credibilidad ciudadana. Muchas gracias a todas, a todos. Buenos días.
Muchas gracias, maestro Velázquez. Ahora tiene la palabra el doctor Luis Videgaray Caso para dar cierre a esta sesión de inauguración. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto recibirles a todos ustedes en la Cancillería mexicana. Quiero, en primer lugar, saludar el esfuerzo, la convocatoria de la Fundación Kofi Annan, saludar al doctor Alan Doss, de manera muy especial a una destacadísima jurista mexicana, María Carmen Alanís, que ha hecho posible con su liderazgo, ha hecho posible este encuentro sobre integridad electoral en nuestra región. Saludo a las autoridades electorales que mucho distinguen con su presencia este evento. En primer lugar, al presidente del Instituto Nacional Electoral, al doctor Lorenzo Córdoba, a la magistrada Mónica Soto, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrada, por estar aquí. Al doctor Santiago Nieto, titular de la FEPADE. Al maestro Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Saludo a la senadora con licencia y embajadora designada en Colombia, Blanca Alcalá, quien hoy pues tiene uno de sus últimos eventos como presidenta alterna de Parlatino, y aprovecho para agradecer al Parlatino su participación en este evento. De manera muy especial, quiero reconocer y saludar la presencia que mucho honra a la Cancillería y a México de los expresidentes Ricardo Lagos de Chile y Laura Chinchilla de Costa Rica, dos amigos entrañables de México a quien mucho admiramos y que reconocemos enormemente su presencia. Gracias por estar en este seminario y gracias por estar en México nuevamente. México siempre es su casa. Agradezco la presencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, de representantes de organizaciones y organismos internacionales. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a mis compañeros de la Cancillería, al embajador Luis Cabañas, a la embajadora Flores y a todos quienes han participado también en la organización de este evento y por supuesto a los representantes de los medios de comunicación. Este evento, para hablar en estos 2 días sobre la integridad electoral, llega en un momento sin duda oportuno para tratar un tema de gran relevancia para nuestro continente y particularmente para México. México, a lo largo de muy poco tiempo, visto en un contexto histórico, ha construido una democracia real y efectiva. Apenas la transición democrática en México, podemos discutir si ocurrió el punto focal en el año 97 o tal vez en el año 2000 con la alternancia presidencial, pero sin duda desde una perspectiva histórica es un evento reciente. Y es un evento extraordinario el que de forma pacífica logramos transitar a una democracia electoral plena de libertades y sobre todo de instituciones independientes y eficaces. Si algo explica como instrumento de cambio la transición democrática que ocurrió en México, fue la creación de instituciones electorales fuertes, autónomas y creíbles, que son la columna vertebral de la integridad electoral el día de hoy. Y eso, hoy que hablamos mucho de nuestras deficiencias, de los defectos, de las vulnerabilidades de nuestro sistema electoral, no podemos perder de vista, porque sería una injusticia con la historia de México y sobre todo con aquellos que hicieron posible esa transformación, no reconocer que México hoy es una democracia electoral plena. Y eso se debe a las instituciones autónomas que fueron creadas apenas hace un par de décadas y que han venido fortaleciéndose a lo largo de los últimos años. La creación de un instituto ciudadano, autónomo, responsable de organizar las elecciones, quitando esa responsabilidad al Poder Ejecutivo, fue tal vez el paso determinante que dio lugar a la transición a la democracia plena en México. El tener no solamente un organizador de las elecciones, sino tener un tribunal también autónomo, con definitividad en sus decisiones y plena credibilidad,
ha sido fundamental en cada uno de los procesos electorales que hemos visto, no solamente en las elecciones presidenciales, sino también en los estados y las elecciones legislativas. Por lo tanto, en México, si algo debemos hacer para proteger la integridad electoral, el primer elemento fundamental es fortalecer y reconocer a nuestros órganos electorales, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Y, por supuesto, ahora, a partir de la reforma electoral reciente, a los órganos estatales que hoy actúan en concurrencia con los órganos, con el órgano electoral federal. Sin duda, nuestra democracia electoral tiene múltiples defectos que, como aquí se ha dicho, no podemos ignorar y que se tienen que atender puntualmente, de manera frontal. El uso del dinero ilícito en las campañas, los actos de promoción ilícita, las iniquidades, existen actos anticipados de campaña, en fin, existen, por supuesto, retos muy importantes, pero debemos de partir de la base de los mexicanos, desde que hoy somos una democracia electoral y lo que estamos protegiendo es algo que no se construyó de la noche a la mañana y que tiene que ser protegido. Y ese es el gran reto que enfrentamos en 2018. Y para enfrentar este reto tenemos un instrumento muy poderoso, un instrumento al cual México debe de acceder con convicción y con alegría, que es el escrutinio internacional. El escrutinio sobre la organización del proceso electoral, sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales y, en general, sobre el desempeño del proceso en sí mismo. Por eso es tan importante un evento como el día de hoy, que sea en México. Y por eso en México abrimos los brazos a todas aquellas instituciones con experiencia, prestigio, credibilidad, que quieren venir a México a observarnos, a señalar nuestros defectos para ser cada vez mejores, advertir riesgos, porque México es un país que cree en el escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio, de perfeccionamiento y de defensa de los valores democráticos. En este sentido, México también cree que no podemos únicamente ver por lo que ocurre en nuestro país. Por eso la pertinencia de desarrollar un diálogo de carácter latinoamericano y de hablar de la integridad electoral como un valor fundamental a proteger y a fomentar en nuestra región. Y es mucho lo que podemos aprender entre nosotros, es mucho lo que podemos conocer de experiencias de éxito, también de casos problemáticos que han existido en países con circunstancias, si bien no idénticas, sí similares, comparables a las nuestras. Y por supuesto, y no quiero ser omiso en ello, también los países latinoamericanos debemos alzar la voz en todos los espacios cuando la democracia en América Latina se ve amenazada. América es un continente que decidió ser democrático. Particularmente, el 11 de septiembre de 2001, en Lima, la Organización de Estados Americanos firmó la Carta Democrática. En un continente con gravísimos antecedentes de gobiernos autoritarios, de acceso al poder por la vía de la fuerza, el continente decidió ser democrático y asumimos un compromiso colectivo de defensa de la democracia como la única forma de gobierno admisible en nuestro continente, la democracia electoral, equitativa, con pleno respeto a la división de poderes. Por eso la comunidad internacional, como lo expresamos en la ciudad de Lima el pasado 8 de agosto, ve con enorme preocupación lo que está ocurriendo en una nación hermana de nuestro continente, que es Venezuela. La región no puede permanecer callada ante una situación donde un gobierno decide cancelar elecciones porque las encuestas no le favorecen, un gobierno que opta por encarcelar
a los políticos que le cuestionan, un gobierno que decide abolir a un Congreso, la Asamblea Nacional, simplemente porque tiene mayoría opositora. Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, con la erección de una Asamblea Constituyente que no reconocemos, por su origen y por su naturaleza, que se ha convertido en un poder supranacional por encima de los poderes democráticamente constituidos, es un gravísimo retroceso a lo que está ocurriendo al proceso de democratización de la región. Y por lo tanto, espacios como este deben ocuparse de este caso y de cualquier otro que atente contra este sistema de gobierno extraordinario, profundamente potente, pero también muy vulnerable que es la democracia. Lo decimos desde México no porque nuestra democracia sea perfecta, sino porque creemos, como le dije hace un momento, en abrirnos al escrutinio internacional para reconocer nuestros problemas y a partir de ahí corregirlos y ser mejores. Pero eso también implica una responsabilidad de señalar lo que en otras naciones ocurre, particularmente cuando vamos a esos casos como este, que son casos extremos, lamentables y muy dolorosos, donde se atenta contra esta forma de gobierno que, como decía aquella famosa frase de Churchill, es la peor excepto por todas las demás, pero que también es una forma de gobierno que es la única que nos puede dar armonía, coexistencia pacífica y sobre todo avanzar en los enormes retos que como países, como región, hoy enfrentamos. Celebro nuevamente la celebración de este seminario. Agradezco a los organizadores y mucho honra a la Cancillería mexicana el que nos hayan escogido como sede de este espacio de reflexión. Necesitamos muchas discusiones como estas. Necesitamos hablar mucho sobre la democracia, sobre la integridad de la democracia, pero sobre todo debemos hacer mucho para protegerla, para defenderla y hacerla más eficaz. Muchas felicidades y muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias al doctor Videgaray. Con esta intervención damos por terminada esta sesión de inauguración. Les pediríamos a los señores y señoras que integran el presidium puedan pasar a tomar sus asientos aquí en primera fila y les pediríamos al embajador Miguel Ruiz Cabañas pasar al presidium y al expresidente Ricardo Lagos para iniciar la conferencia magistral Integridad Electoral en América Latina.